nervioso, ¿sí? Aquí en el sistema nervioso, vamos a empezarlo recordando ciertos conceptos así muy rápido de cuando vimos el primer parcial, porque es importante recordar algunos temas, algunos conceptos básicos cuando vimos tejido nervioso. Ay, quiso entrar alguien, pero no se pudo. A ver. O sea, acá está. Bien, entonces vamos a empezar. Acuérdense que cuando vimos tejido, en el primer parcial tejido nervioso, comentamos que es el principal rector, coordinador de todas las funciones mentales, conscientes e inconscientes, ¿sí? Esto es que va a ser controlado por una parte. ¿Por qué se cierra? Una parte de lo que es, va a haber una comunicación con nuestro medio externo, con nuestro medio interno, cerebro, médula espinal, y se va a procesar una información y va a regresar. Y vamos a mandarle esa información y vamos a obtener una respuesta. Pero también vamos a ver que hay una parte de nuestro sistema nervioso, el cual no está bajo el control nuestro, que más bien son las funciones que llevan a cabo todas las vísceras y todas las glándulas que se están funcionando sin tomar en cuenta lo que uno como individuo le esté mandando la información. Ellos trabajan en forma independiente, sin tomar en cuenta el medio externo, sino los comportamientos que está habiendo en ese medio interno. Está trabajando en forma autónoma, viendo las señales de tipo bioquímico a través de las sustancias neurotransmisoras, de la cantidad de hormonas que llegan a bajar y que necesita mandar un estímulo nervioso hacia la glándula correspondiente para que secrete y primeramente sintetice y secrete hormona y ésta se vaya hacia el órgano efector. También el funcionamiento que van teniendo todos nuestros aparatos, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Si hay algo que no anda bien, pues empieza nuestro organismo a presentar toda una serie de señales. Acordémonos que el tejido nervioso proviene de la capa blastodérmica del ectodermo, que la célula fundamental, básica del tejido nervioso es la neurona. Recordemos también que la neurona tiene la célula tiene unas estructuras que las debemos de recordar porque tienen funciones muy específicas. Tenemos lo que es en sí la célula, que aquí se le llama el cuerpo o soma, que tiene toda una serie de organelos, su citoplasma y su núcleo. A esta parte se le llama en tejido nervioso el cuerpo o soma. Su citoplasma se llama neuroplasma, pero porque tiene su citoplasma. Tiene unas ramificaciones pequeñas que son llamadas las dendritas, las cuales juegan un papel muy importante, pues estas dendritas son las que van a recibir el estímulo y lo va a pasar este estímulo hacia el cuerpo o soma, se procesa la información y va a dar una información. Tiene otro componente que es una estructura que puede medir milímetros, puede ir de un tamaño de algunos centímetros, o puede ser
tan grande como tener una longitud de unos 70, 80 centímetros, y estamos hablando del axón. Este axón juega un papel importante porque una vez que se ha procesado la información en el cuerpo soma, se ha llevado sinapsis, toda una información, le pasa la información a lo que es al axón, y el axón es el que se va a encargar de llevar el impulso nervioso a, ya sea de afuera hacia, de la periferia hacia el cerebro o médula espinal, o va una respuesta del cerebro o médula espinal hacia el órgano efector. Entonces, así va a estar funcionando. Recordemos que este axón tiene unas estructuras que son como unos muñoncitos, y donde se termina cada uno de estos, estas estructuras se le llaman cuerpos de Rampe. Y estas, donde se cierra ese cuerpo, recibe el nombre de nódulos de Rampe. Recordando también que que la célula, tejido nervioso tiene unas células de apoyo, que son células que le llamamos de la neuroglía. Esas células de neuroglía no tienen la función tan importante como lo tiene la neurona, pero están apoyando a las neuronas para que lleven a cabo su función. Estamos hablando de los astrocitos, que son células que son muy ramificadas, y que una dendrita se pone en contacto con un vaso sanguíneo y forma la barrera hematoencefálica, que está protegiendo a toda la masa encefálica. También tenemos a los oligodendrocitos, que son células menos estrelladas y que van a producir una sustancia grasosa que se llama mielina, y que va a envolver en toda su extensión al axón. La mielina juega un papel muy importante, porque entre más mielina tenga un axón, mejor conduce el impulso nervioso. Axones que tengan muy poco mielina, va a haber no una buena transmisión del impulso nervioso. Tenemos las células de microglía, que son células que son muy amplias, pero que tienen unos movimientos muy lentos y tienen una función de fagocitar y limpiar todo el tejido nervioso de células neuronales que han muerto. Entonces, estos juegan un papel muy importante. Recordemos también que las neuronas se pueden clasificar por varios aspectos. El que más nos importa ahorita es de acuerdo a la dirección. Se clasifican en neuronas aferentes, son aquellas que recogen el estímulo de la periferia y lo lleva hasta la médula o cerebro. Entonces son neuronas aferentes, o llamadas también sensitivas. Se va a procesar la información, y una vez que ya se tenga, la respuesta va a viajar por una neurona eferente o motoneurona, y va a llegar al órgano efector, que bien puede ser músculo o glándula, y así vamos a estar actuando. Esos son los componentes muy importantes de la neurona y las células de apoyo. Esto, pues, ahora sí, como sistema, el sistema nervioso va a estar conformada por toda una serie de órganos que son diferentes, pero que en conjunto van a llevar a cabo una función determinada, y en el que va a estar predominando un determinado tipo de tejido. Entonces, aquí lo que va a estar predominando es tejido nervioso. En sí, podríamos englobar que el sistema nervioso ejecuta tres funciones muy importantes.
Primero, la detección de los estímulos, la transmisión de la información y que va a estar llevando esa información, ya sea de tipo aferente o eferente, pero el cuerpo soma va a estar coordinando esa transmisión de información, ya sea aferente o eferente. Y por eso es que se le llama que el sistema nervioso va a ser el principal coordinador, porque va a estar coordinando toda la información que le llegue del medio externo al medio interno y va a dar una respuesta. O puede ser del mismo medio interno y estar dando una respuesta, un procesamiento y dar una respuesta. Toda esa información se va a estar dando a través de lo que son las neuronas. Acuérdense que también hay otras neuronas de apoyo, ¿eh? Ahorita se me olvidó, pero ahorita me acordé. Yo nomás les mencioné las más importantes, como son las neuronas ya les mencioné los astrocitos, los oligodendrocitos, las de microglía, tenemos las ependimarias, también tenemos las células de Purkinje, que todas ellas se encuentran de apoyo. Entonces, con todas ellas, con las células de apoyo de la microglía, así de las células de microglía, la célula fundamental, y van a estar conformando la base y todos los órganos que van a estar conformando a este sistema van a tener esa funcionalidad, detección de estímulos, la transmisión de la información y por lo tanto está coordinando la información. Tenemos que hablar que si bien el procesamiento de la información se va a dar muy importantemente, juega un papel muy importante la dendrita, juega un papel también de primera importancia. El cuerpo soma pues está ahí procesando información y hay esta estructura que nosotros le llamamos el axón. El axón aquí juega un papel muy importante porque es el que nada más va a llevar el impulso nervioso. Podríamos decir que es el mensajero. El axón no está procesando ningún tipo de información, simplemente está transmitiendo un impulso nervioso. Es como si existe la función, ahora ya ha disminuido mucho, ¿no? Por los medios de comunicación, pero antes había el mensajero, en donde ese mensajero lo que hacía era, se le daba una serie de documentos donde iba una información muy importante y se desplazaba de un lugar de donde él trabaja hacia otro a donde él llevaba la información. Aquí el axón va a hacer algo semejante, en el cual el axón nada más va a transmitir lo que es el mensaje, va a llevarlo de un lado a otro para que se ejecute la función. Chicos, todo el axón tiene por afuera una membrana celular, membrana, toda la extensión puede ser muy corto o muy largo, va a estar cargada eléctricamente. Cuando nosotros le decimos está cargada eléctricamente, significa que tiene cargas eléctricas. Y decimos que una membrana está polarizada y por lo tanto, al estar polarizada, no va a transmitir ningún estímulo, está en reposo. Decimos que cuando está en reposo la célula, esa neurona y por lo tanto el axón está polarizada, está en reposo. Las cargas, y está representada porque las cargas negativas se encuentran dentro de la membrana, dentro del axón. Tiene cargas negativas por dentro y por fuera tenemos cargas positivas. En toda su extensión, así lo tenemos.
negativas dentro de la membrana, por fuera cargas positivas. Y hay dos iones que juegan un papel muy importante, que son el sodio y el potasio. Cuando la célula está en reposo, cuando el axón no está transmitiendo impulso nervioso, en el interior vamos a encontrar del axón potasio y por fuera vamos a encontrar sodio. Y así va a estar. Llega un momento en que empieza a recoger impulso, estímulo, la dendrita la pasa al axón, la pasa al cuerpo soma y hay que llevar una información. En ese momento, el axón va a comenzar a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar eléctricamente en la membrana del axón? Va a despolarizarse. Estaba en reposo y estaba polarizada. Y cuando empieza a trabajar, a llevar el impulso, se va a despolarizar. Por lo tanto, va a haber un cambio de cargas eléctricas y de iones. Y en el momento en que empieza a llevar el impulso, el axón lo reconoce muy bien y va a empezar la despolarización. ¿Y en qué consiste? En que las cargas negativas que están adentro van a salir y las positivas entran, el potasio sale y el sodio entra. Cuando está sucediendo esto, aquí nada más no encontré más que esta otra, vean ustedes, pero aquí ya no están las cargas. Cuando se despolariza, entra el sodio y sale el potasio. También aquí hay otro ion que es el cloro, pero ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, nada más es el sodio y el potasio, que son los más importantes. Entonces, en ese momento, jóvenes, mire, aquí tenemos otra imagen en donde la célula, el axón, se empieza a despolarizar. Entonces, en ese trayecto lo empieza a despolarizar, pero aquí tiene un trayecto largo, una longitud. Aquí el impulso empieza, cambia la polaridad, la despolariza, pero todavía no ha pasado por aquí, jóvenes, no ha pasado, con lo cual aquí la membrana sigue, aquí sigue polarizada, ¿sí? Entonces aquí están negativas afuera, positivas. Ya pasó ese tramo, ahora sigue el siguiente tramo, lo vuelve a despolarizar, las negativas salen afuera, las cargas positivas entran, potasio sale, sodio entra. Pero ¿qué pasó con el segmento por el cual ya pasó? La membrana del axón nuevamente se vuelve a repolarizar. ¿Qué significa repolarizar? Nuevamente vuelve a estar como estaba en un inicio, donde nuevamente hay un cambio de cargas y las cargas nuevamente entran a el interior de la membrana, sale el sodio y entra, ahorita me revolví, se vuelve a repolarizar, vuelve a entrar las cargas positivas, vuelve a entrar el potasio y afuera nuevamente se sale las positivas y sale el sodio. Entra las cargas negativas y el potasio. ¿Sí estamos? Entonces, ya nuevamente se vuelve a repolarizar como estaba en un inicio. El resto del axón, jóvenes, no ha pasado el impulso nervioso, pero veamos en otro momento, ya pasó aquí, nuevamente en otro momento, aquí va pasando el impulso, por lo tanto, vuelve aquí en este segmento, empieza a despolarizar la membrana, salen las cargas negativas y el potasio y entran las cargas positivas y el sodio. Y acá, nuevamente, en la parte que ya dejó,
se vuelve a repolarizar. Y es un cambio constante de cargas positivas, negativas, dependiendo. Es como si nosotros fuéramos de nuestra casa a Cuernavaca, empieza nosotros en el momento en que salimos de nuestra casa y si tenemos carro, desde ese momento empieza a despolarizarse el camino y el que vamos dejando vuelve a repolarizarse hasta que llegamos hasta nuestro sitio, ¿sí? Y eso se le llama impulso nervioso. El impulso nervioso, por lo tanto, se le define como una onda de autopropagación negativa que va a viajar a lo largo de la superficie de la membrana de una neurona. ¿Cuál parte de la neurona? Específicamente el axón. Ahora, chicos, el impulso nervioso está llevando una dirección. Entonces, y está siguiendo todo un camino que puede ir de la periferia al centro, de la periferia hacia cerebro o médula, o del centro, que es cerebro o médula, hacia el órgano efector. Ese está llevando la dirección, el impulso nervioso, con lo cual al camino que sigue el impulso nervioso recibe el nombre de arco reflejo. En ese arco reflejo va a estar conformado por una serie de componentes, Primero, la persona, como son el receptor, la persona con la que está teniendo se le está dando un impulso, entonces, un estímulo, perdón. Entonces, los componentes de un arco reflejo son dar toda la respuesta desde afuera, adentro y de adentro hacia nuestro órgano efector. Jóvenes, un arco reflejo sencillo de cómo sigue el camino, ya lo hemos descrito muchas veces nosotros, es tener a un receptor. A ese receptor le voy a imprimir un estímulo. No, ya no. Un estímulo, le voy a imprimir un estímulo. Ese estímulo va a viajar por una neurona, vean ustedes, una neurona aferente o sensitiva. Permítanme, déjenme ver si hay, no, sí, como que se mueve aquí. Bueno, una neurona aferente o sensitiva. Chicos, si el axón es pequeño y no le alcanza a llegar hasta el órgano procesador, que puede ser el cerebro o médula, lo que va a hacer es que este axón se va a unir al axón de otra neurona, con lo cual a ese proceso de la unión de una neurona con otra se le llama sinapsis. Y ahí va a haber una sinapsis donde le va a pasar el impulso nervioso a la otra neurona y esa neurona, el axón, va a estar llevando el impulso nervioso, pero es de tipo aferente. A esa neurona en la cual hubo sinapsis, a esa nueva neurona se le llama una interneurona, ¿sí? Y entonces va a llegar le alcanza el axón y llega al cerebro o médula espinal. Se procesa la información, vean esta azulita, se procesa la información y ahora viene de regreso la respuesta. Va a viajar por una neurona eferente o motoneurona. Va viajando por este axón de esa neurona que es la rojita, viene, lo trae, pero después se une tanto la rama aferente como la eferente se unen y miren, pero sigue llevando su dirección hasta que llega
al efector. ¿Y cuál podría ser el efector? Pues el músculo o glándula, podría ser si estamos hablando de parte interna. Y entonces aquí estamos teniendo un arco reflejo sencillo que está formado por nada más por una interneurona. Entonces, el sencillo es un estímulo, un receptor, una neurona sensitiva, el centro integrador. Ahí en el centro integrador se están haciendo sinapsis, se está procesando la información, viene la respuesta, es una neurona eferente o motoneurona y finalmente llegan al efector. Habrá arcos reflejos, nada más así como este sencillo de una interneurona, va a haber arcos reflejos de 2 interneuronas, de 3, de 4, de 5, de muchos, ¿sí? Y entonces, hasta que llegue de afuera hacia adentro y de adentro hacia el órgano efector. Cuando es el medio interno también es un estímulo, se va hacia el cerebro o médula espinal, se procesa y viene la respuesta hacia nuestro órgano efector, que podría ser músculo liso, músculo cardíaco, puede ser glándula, ya es la parte interna. Chicos, aquí se pone la médula porque el funcionamiento de miembros superiores y miembros inferiores se procesa la información a nivel de la médula espinal, ¿sí? Por eso aquí se pone la médula. Entonces, estos son los componentes de un arco reflejo, el camino que sigue el impulso nervioso. Aquí hay aquí hay un estímulo que es dar un golpe para dar un reflejo que es de tipo involuntario en la rodilla, sigue su camino, se procesa, viene por una neurona eferente y llega al efector, que va a ser a nivel de la rodilla y la respuesta va a ser involuntaria. Si estamos bien, la rodilla se va a proyectar hacia adelante, no hacia atrás. Cuando no están bien las vías aferentes o eferentes y no se está procesando información a nivel de la médula, aunque yo le dé el estímulo, yo no voy a obtener respuesta. ¿Dónde puede suceder el problema? Puede suceder que el problema esté aquí, en médula, como muchas personas sucede cuando llevan un golpe muy severo en médula. Hay una lesión a nivel de médula, por lo tanto no hay sinapsis, no hay un procesamiento de la información. Sí tengo mi neurona eferente, pero no estoy mandando la respuesta, porque tengo lesionado mi médula, yo estaré dándole el estímulo y espero la respuesta y no la tengo. Y entonces la rodilla se quedaría igual, que es uno de los estímulos que estamos haciendo, es un reflejo que nosotros hacemos frecuentemente a los pacientes, ¿sí? Aquí hay otro estímulo, ya no es de rodilla, no es de miembros inferiores, sino es de miembros superiores, y que también el procesamiento de todo el movimiento y la sensibilidad está dada a nivel de médula. Hay un estímulo caluroso de calor, le acerco una flama, estoy imprimiendo un estímulo a una persona, a un receptor, que se me olvida siempre, este receptor le estoy dando a esta persona, este receptor, le estoy imprimiendo un estímulo, viaja por la vía aferente, llega a la médula, se procesa, viene de regreso el estímulo y por una neurona eferente y llega a mi músculo. ¿Qué va a hacer? El músculo va a trabajar y va a retirar su mano y lo va a retirar del fuego. Vean ustedes, ¿sí? Entonces, esto es el arco reflejo. Chicos, el sistema nervioso, ahora como sistema nervioso, vamos a ver los órganos que son diferentes, pero en el cual está predominando el tejido
nervioso. Se clasifica en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Muy importante. En el sistema nervioso periférico entraría también para muchas bibliografías que dentro del sistema nervioso también está el sistema nervioso autónomo. Ahorita por motivos de didáctico lo estamos separando. Miren ustedes, el sistema nervioso central está conformado de estos órganos. En conjunto yo le voy a llamar a esto encéfalo y médula espinal. Miren, aquí está otra clasificación, es la misma que les estaba yo comentando, el sistema nervioso central. Vean ustedes, aquí está conformado por encéfalo y médula espinal. Es otro, como sería el encéfalo y la médula espinal. Este sería el sistema nervioso central, pero jóvenes, el sistema nervioso, el encéfalo, está englobando por dentro, así le estoy llamando en forma general, pero por dentro de esa masa encefálica que está en la cabeza, hay varios órganos, como son cerebro, cerebelo, tallo cerebral, que están conformando al cerebro. Y dentro del cerebro todavía hay otros componentes, ¿sí? Pero estas son las estructuras más grandes, que son cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y la médula espinal es la continuación del encéfalo, pero que viene aquí guardada en la médula, en la columna vertebral. El sistema nervioso periférico, vamos a ver que está formada por toda una serie, aquí, una serie de nervios que nacen a nivel de la médula espinal, toda esta médula espinal, ¿sí? Que le vamos a llamar nervios raquídeos, y otros que nacen aquí en la base del cráneo, que son los nervios craneales, y unos ganglios nerviosos, y el sistema nervioso autónomo, que va a estar controlando las funciones internas, que va a tener estas dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que va a llevar a cabo funciones antagónicas. Jóvenes, vamos a ver cada una de estas estructuras. Empezamos por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, entonces, está conformado por encéfalo y médula espinal. El encéfalo, chicos, y la médula espinal están debidamente protegidos por estructuras óseas. Es una estructura que el encéfalo y la médula espinal son estructuras muy delicadas y están protegidas por componentes óseos, por hueso. El encéfalo está en la cabeza y está protegida por el cráneo. Nosotros nos podemos tocar el cráneo, darnos aquí golpecitos y no le está pasando nada a nuestra masa encefálica. Está perfectamente guardada. La continuación de toda esta masa encefálica sería lo que va a formar la médula espinal, que toma la forma de un cordón blanco perlado y que va a estar guardado dentro de la columna vertebral. Acordémonos, jóvenes, que la columna vertebral, una vértebra, acuérdese que tiene un cuerpo, tiene un orificio, tiene una apófisis transversa, una apófisis espinosa, perdón, que es la que si nos agachamos no la sentimos en todo el trayecto de la columna vertebral, y a los lados hay una apófisis transversa, ¿sí? En el orificio que está entre el cuerpo, un orificio y la apófisis espinosa, en ese agujero va guardada todo este cordón en toda la longitud de la columna vertebral. Acuérdense que hay columna vertebral cervical, dorsal,
cervical 7, 7 cuerpos, dorsal 12 cuerpos, lumbar, sí, estoy acá, lumbar 5, sacro, están consideradas 5 por los orificios y que tomamos en cuenta que vida embrionaria estaban separadas las vértebras, pero se fusionaron al nacer. Y tenemos el coxis. Chicos, todo el encéfalo está protegido por esa parte ósea y la médula espinal, pero también está protegido por unas capas que se llaman membranas. Unas de ellas todas son de tejido conectivo, pero son 3 capas. Una externa, una media y una interna. Esas capas, una de ellas va a estar en contacto con el hueso y la más interna va a estar en contacto con la masa encefálica y esas capas, esas membranas, van a estar protegiendo a todo el encéfalo, pero también a en toda su extensión a la médula espinal. Estamos hablando de unas membranas que se le llaman meninges. Las meninges son 3, que son la externa, que está en contacto con el hueso, con el cráneo, y con la siguiente, y la más externa, la más dura, la más resistente, de ahí su nombre que se llama dura madre. Y después tenemos una capa media que tiene la imagen a nivel microscópico de un telar de araña, como si estuvieran ahí una telaraña, y se le llama aracnoides. Y la capa más interna, la que está en contacto con la masa encefálica, es la pía madre. Chicos, estas 3 capas, que son las meninges, están todavía más protegiendo a esa masa encefálica porque es muy delicada y la está protegiendo y de la entrada de agentes externos que le puedan ocasionar daños. En especial, estamos hablando de microorganismos, como cuáles: virus, bacterias. Dentro de las bacterias hay muchos tipos, bacilos, bacilos, diplococos, estafilococos, etcétera. Entonces, pueden ser virus, bacterias de todos sus tipos, hongos, también le llegan hongos, y también de ciertos contaminantes que se encuentran en nuestro medio ambiente, como son, por eso es que hoy se tiene que nuestro medio ambiente debe de estar no tan contaminado porque nos afecta a nuestra salud, a nuestro aparato respiratorio, pero no nomás al aparato respiratorio, puede ser otros componentes como puede ser el sistema nervioso. También nos protege de las personas que son farmacodependientes, de las sustancias que inhalan, que son de verdad, muy malas, muy dañinas, o sea, muy agresivas, muy agresivas para la masa encefálica. Incluso ustedes saben a veces más que uno, pero todas esas personas que a veces tuvieron una inhalación, un consumo o una aplicación intramuscular de una sobredosis de droga, pues a veces muchos mueren en esa sobredosis, pero otros se salvan, pero dañaron a su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque fue tanto que dañó primero la protección externa, no hubo problema con el hueso, trató de protegerla a las membranas, que son las meninges, no se pudo, va directamente sobre la masa encefálica y en eso, cuando se tiene ese sobreconsumo de droga, pues
va y daña a todas nuestras neuronas y las mata, y pues muchas de esas personas quedan muy mal, con mucho retraso, ¿eh? Chicos, entre la duramadre y la aracnoides se forma un espacio que se llama espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre se forma otro espacio que se llama espacio subaracnoideo. También, y no, ya no entramos por falta de tiempo, pero también dentro de la masa encefálica hay otros espacios que se le llama acueductos y se le llama ventrículos. De entre todo esos espacios circula un líquido. Ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo le sirve a todo nuestro sistema nervioso, a todos esos órganos, le sirven como de amortiguamiento, de protección, de estar bien todo los componentes del sistema nervioso. Y lo básico es su tejido nervioso, jóvenes. El líquido cefalorraquídeo que va a estar circulando entre el espacio subdural, espacio subaracnoideo, en el interior del encéfalo, está en todos los espacios. Listo. En todos esos espacios va a estar circulando. Este líquido cefalorraquídeo es muy importante porque cuando hay ciertos padecimientos, hay que hacer extracción de ese líquido. Ese líquido tiene todo un componente, tiene todo un componente. Ese líquido tiene un aspecto, tiene que ser el aspecto, se le llama de agua de roca. ¿Qué significa el agua de roca? Si nosotros agarramos agua de la tubería de nuestras casas, muchas veces, y lo han visto muchos de ustedes, a veces el agua no viene muy limpia, y el agua es transparente, pero muchas veces viene de un color cafezuzco, e incluso la dejamos ahí un rato y se asienta el agua y vemos cómo se asienta todo la serie pues, de tierra que viene esa agua. Allá en los campos donde hay rocas y todo, y donde están circulando el agua, y que a veces van circulando por rocas y otras rocas y va cayendo a medida en que va pasando de rocas hacia rocas, en cada una de esas rocas el agua se va purificando porque en el agua, en la roca, se va quedando ese material que podría venir con tierra, con otros componentes, lo va dejando. Así lo hacen también en la provincia, ponen toman agua y la ponen a filtrar por varios componentes, y uno de ellos, pedazos de roca, etcétera. Y entonces, cuando ya llega el agua hacia el depósito, pues ya llega muy limpia y ya sin necesidad a veces de hervirla, así se la toma. Pero eso es en la provincia, en un modo arcaico, ¿no? Y aquí las rocas van purificando esa agua, con lo cual ya cuando se tiene y que la toman las personas, es un agua transparente, muy limpia, y por eso se le ha dado a llamar al líquido cefalorraquídeo, que tiene un aspecto, así se le pone, aspecto de agua de roca. El líquido cefalorraquídeo está compuesto por toda una serie de componentes, dentro de los cuales es el agua, siempre juega un papel muy importante, tiene proteínas, principalmente albúmina, tiene glucosa, tiene células
que son básicamente células del tipo de de los leucocitos, como son monocitos, linfocitos, se le mide un pH, el cual es neutro a un poquitito más alto llega pasando hacia cierta alcalinidad, que son como 7.3, tiene una densidad, tiene algunas grasas, pero son mínimas, pero lo principal son las proteínas, la albúmina, las células, tiene la glucosa, tiene todo un componente, viene todo muy amplio el componente y chicos, muchas veces hay que extraer este, este líquido cefalorraquídeo y cómo se extrae ese líquido cefalorraquídeo cuando por ejemplo, se piensa que hay una persona que tiene pues toda una sintomatología de tipo neurológico, por ejemplo, ha estado cursando con temperatura, mal estado general, irritabilidad, sobre todo en los niños, llanto continuo, vómito que lo proyecta. A veces cuando vomitamos, nada más es vomitar hacia abajo, pero eso le llamamos en proyectil porque lo avienta a una distancia de más de 1 metro a veces, ¿no? Caray, ese vómito está en proyectil y empieza con movimientos anormales, vómito, y pensamos que hay una inflamación de las meninges, con lo cual decimos inflamación de meninges, meningitis. Y entonces, la meningitis se puede dar en cualquier persona, pero principalmente predominan en los niños, aunque puede ser en cualquier edad, y por cualquier germen, cualquier germen. Entonces, se va a extraer una parte de ese líquido y entonces se coloca a la persona en posición fetal, así como fetal, para que los arcos, los cuerpos vertebrales se abran a nivel de la cintura y se va a pasar una jeringa que tiene una aguja, no tiene ningún componente y a nivel de la L3, L2, L3 aproximadamente se introduce esa jeringa y atravesamos la dura madre y llegamos al espacio subdural por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo y se extrae el émbolo y se jala y estamos extrayendo líquido cefalorraquídeo, el cual desde que lo vemos es importante verlo y decimos, es transparente, es de aspecto de agua de roca, pero muchas veces no viene así. Muchas veces viene con sangre y a veces decimos, bueno, la sangre puede suceder que toqué un vaso sanguíneo y se mezcló con la sangre, pero se tiene que llevar al laboratorio para establecer los componentes, la densidad, el pH, la célula, tiene se despliega todos los componentes y la cantidad de lo que contiene el líquido cefalorraquídeo y se hace un comparativo y se estudia si no tiene virus, bacterias, qué tipo de bacterias, hongos, todo lo que pudiera tener ese líquido. Muchas veces les digo, viene rojo, viene de color como si fuera pus, amarillento, entonces decimos, ay, algo pasa, ¿no? También, chicos, se utiliza este mismo sitio cuando una persona es necesario adormecer de la cintura hacia abajo, miembros inferiores, para hacer un procedimiento quirúrgico. Se hace el mismo procedimiento, nada más que la jeringa, ahora sí, no vamos a sacar líquido cefalorraquídeo, sino vamos a introducir este anestésico entre L2, L3, L3 o L4, dependiendo, y se mete y se duerme todo lo que es abdomen y miembros inferiores. Se hace el procedimiento y después de un tiempo, de unas horas, de minutos,
dependiendo de cuánto pueda durar la cirugía, se da el anestésico y ya después hay un proceso de recuperación en donde se, eh, se, este, se recupera la movilidad y la sensibilidad de miembros inferiores. Chicos, entonces, estas son las meninges y la médula espinal. Estas meninges las encontramos todo el encéfalo y toda la médula espinal. Los espacios están también en la médula espinal subdural y subaracnoideo. Vamos a ver ahora una estructura que es en sí ya qué componentes conforman al encéfalo. Los componentes que conforman al encéfalo son cerebro, cerebelo y médula espinal. Vamos a irlas viendo poco a poco. Chicos, el cerebro visto como una estructura, acá visto como una estructura, este cerebro, entonces, está en el interior del cráneo y este cerebro tiene un peso de 1,200 gramos, o lo que es lo mismo, 1 kilo con 200 gramos. Este cerebro se le divide, esta masa encefálica, este cerebro, se le divide en dos hemisferios, un hemisferio cerebral izquierdo y uno derecho. En su parte interna, está unido el hemisferio derecho con el izquierdo por una estructura muy resistente, muy dura, que es de tejido conectivo laxo, fibroso, que se le llama a esta estructura, se le llama cuerpo calloso. Vean ustedes, esta estructura que los está uniendo se llama cuerpo calloso. Entonces, hay un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Hay unas funciones que sabemos que se cruzan y el hemisferio derecho maneja unas funciones ya con mayor predisposición que a veces el derecho y viceversa. Pero nosotros ahorita nada más lo vamos a ver en forma muy, muy general, pues no estamos llevando ahorita todavía una clase de neurología que podría llevarse todo un semestre para estudiar todo esto del sistema nervioso. Entonces, ahorita nada más son conceptos muy generales. Jóvenes, los dos hemisferios, vistos como una estructura y que es el cerebro, pero que sabemos que tiene dos hemisferios, tenemos que el cerebro, por su cara externa, vamos a revisar la cara externa y después vamos a revisar la cara interna. La cara externa no es una estructura suavecita, así lisita, lisita, lisita. No, jóvenes, no es lisa, tiene toda una serie de, miren, como de caminitos, todos estos caminitos, veamos, y que como que estuviera, bueno, muchos de nosotros decimos, ay, parece como si tuviéramos longaniza ahí toda enrollada de nuestro cerebro. Si ustedes han visto un cerebro de animal de cuando van a comprar algún hígado, panza, donde venden vísceras, venden el cerebro de la res, ¿no? Y vemos cómo está, incluso en algunos lugares hacen sopa de médula, allá por rumbo a la Marquesa, ahí hacen sopa de médula. Y entonces, la superficie externa, vean todos estos caminitos y que cuando tocamos con nuestra mano, sentimos esa rugosidad. Permítanme tantito. Sí, la verdad, sí. Bueno, tiene toda esa así como que de repente se sube, baja, y a todo con
Es que a veces entran, bueno, bien, a todas estas pequeñas guías se le llaman surcos, se le llaman circunvoluciones, y las personas, los médicos que ya, o ya estamos llevando la materia de neurología, nos tenemos que aprender todo el nombre de todas estas circunvoluciones, nos las tenemos que aprender. Y más el neurólogo tiene que aprenderse perfectamente todas esas circunvoluciones. Hay unas marcas que son muchísimo más profundas sobre el cerebro, que se le llaman cisuras, que es como las que estábamos estudiando, por ejemplo, en el pulmón y en el hígado, que darían la impresión que son tan profundas que parecería que van a dividir a la estructura. Aquí en el cerebro hay 3 cisuras muy importantes, que son, saben que son 3: la cisura de Silvio, la cisura de Silvio, la cisura de Rolando y la cisura parieto-occipital. Para poderlas describir, jóvenes, estas cisuras, al cerebro que tiene todas esas circunvoluciones y esas cisuras, hay que dividirlo como toda una estructura en lóbulos. Y los lóbulos que se le divide al cerebro, se le va a dar el nombre de acuerdo al hueso que tiene por arriba, por encima. Y aquí tenemos, cuando estudiamos sistema óseo y vimos todo lo que es el cerebro, que es el cráneo, vimos que la parte anterior se llama frontal. Y después había una cisura que se llama sutura sagital, y había 2 huesos que se unen, se les llama también el parietal, y atrás el occipital, y por acá arriba se encontraba el temporal. A la masa encefálica, al cerebro, también lo vamos a dividir en lóbulos, que son lóbulo frontal, que nada más va a ser uno, lóbulo frontal, viéndolo como los 2 hemisferios en una sola, lóbulo frontal. Atrás, como hay una cisura y está el cuerpo calloso que lo está dividiendo, se le divide en 2, que son lóbulo parietal derecho, lóbulo parietal izquierdo, hacia atrás, que es el lóbulo occipital, es solamente uno, y por arriba de la oreja estaremos hablando del lóbulo temporal. Ahora, todas esas circunvoluciones, algunas llevan el nombre de acuerdo a la parte de la parte ósea por el cual se ponen en contacto, y otras van cambiando mucho. Las cisuras, ahora que estudiamos 3, que son las más profundas y que parecería que dividirían al cerebro, son 3. Una, que les dije, esta es la cisura de Silvio, se encuentra en el lóbulo temporal. Esta cisura de Silvio está dividiendo al lóbulo temporal del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Acá arriba, vean ustedes, acá arriba se encuentra otra cisura que se llama la cisura de Rolando. Separa, está más o menos a la altura el frontal y el parietal atrás, y se le llama cisura de Rolando, y está separando al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y acá atrás, entre el parietal y el occipital, hay una cisura muy, muy profunda que se le llama cisura parieto occipital. Vean ustedes, aquí tenemos vistas estas cisuras. No vamos a ver toda la circunvolución. Vean ustedes, parecería que lo están dividiendo al cerebro. Cisura de Silvio,
está dividiendo al lóbulo frontal del lóbulo temporal y del lóbulo temporal con el lóbulo parietal, ¿sí? Entonces va a haber dos cisuras, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, porque esta es la mitad, ¿eh? Entonces vamos a tener dos. Acá arriba, la que está en azul, cisura de Rolando, y acá se le ve acá, que es la cisura de parietoccipital. Si estuviéramos en presencial, ahí en el laboratorio, hay muchos modelos anatómicos del encéfalo, viendo al cerebro como órgano, como parte del encéfalo, y es muy notorio verlos en los modelos anatómicos, estos tres tipos de cisura. También se tienen unas piezas anatómicas en formol, que ya tienen muchos años, en donde se tienen unos cerebros que también se le puede ver las cisuras. Bueno, chicos, esto es muy importante, han visto, y ahora veamos, chicos, ahora hacemos un corte entre a la mitad de los hemisferios, estaríamos viendo exactamente el corte se hace a nivel del cuerpo calloso, que es el sitio donde se están uniendo. Entonces, hacemos el corte, separamos el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo y nos vamos a dar cuenta de todos los componentes que se encuentran en el interior del cerebro. Son muchos, son varios, y de verdad que aquí nada más vamos a tomar algunas, pero cuando ya estamos en un conocimiento muy propio de la neurología, son muchos componentes y cada uno de esos componentes lleva a cabo una función muy específica, muy específica. Y aquí tenemos, veamos, tenemos, esta es la parte posterior, jóvenes, esta es la parte anterior. Este es el hemisferio cerebral. Por lo tanto, este es el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital. Por debajo del lóbulo occipital se encuentra el otro componente del encéfalo, que es el cerebelo. Por delante del cerebelo y por debajo y a un lado del temporal encontramos esta estructura que se le llama tallo cerebral, que son los tres componentes del encéfalo, ¿sí? Aquí están, del encéfalo, cerebro, cerebelo, tallo cerebral. Y entonces aquí tendríamos cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Ahorita vamos a ver cómo las divisiones de tallo cerebral, ¿sí? Chicos, estas son del encéfalo, de todo lo que conforma al encéfalo: cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Sin embargo, cuando vemos la parte interna del cerebro, hay otros componentes, empezando por el sitio de unión entre un hemisferio y el otro, que se le llama cuerpo calloso. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso, acuérdense, es la estructura que une a los dos hemisferios. Aquí abajo se encuentra otra estructura que se le llama formix, esta amarillenta, pero esta a continuación entra una estructura así como redondita. Vean ustedes, aquí también la vemos, esta parte redondita, este es el cuerpo calloso. Esta se le llama tálamo, tálamo. Y el tálamo, lo veríamos así como una estructura. Sin embargo, el tálamo desarrolla funciones muy importantes, como por ejemplo, recibe sensaciones de dolor, temperatura, recibe o maneja, más bien maneja emociones placenteras, pero también puede manejar emociones desagradables.
ciertos reflejos que son ya más complicados, los está manejando el tálamo. Chicos, una estructura que se encuentra debajo del tálamo, veamos esta pequeñita que se llama hipotálamo. Jóvenes, el hipotálamo tan chiquita, miren aquí, debajo de este formix, aquí está el tálamo, debajo del tálamo está el hipotálamo, y el hipotálamo, chicos, híjole, desarrolla pero muchas funciones. Una de ellas es que produce una hormona eh, que se libera y actúa sobre el sistema endocrino, y ya lo hemos estado viendo, que actúa sobre la hipófisis para que esa hipófisis trabaje, sintetice hormonas y las secrete. Entonces, tiene lo que se le llama una relación con el sistema endocrino. También relaciona lo que es mente con cuerpo, aunque es algo así como muy subjetivo, pero nos establece cuál es la mente y cuál es nuestro cuerpo. También mantiene ciertas funciones como son placenteras de cierta recompensa. Se encuentra el centro del apetito, es a donde decimos, ya me siento, estoy comiendo, ya me siento lleno, entonces lo está manejando el hipotálamo. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué tiene una obesidad mórbida? Se piensa que en el hipotálamo allá puede estar ahí el problema, ¿no? También trata de regular lo que son el consumo de bebidas, de beber líquido, beber bebidas alcohólicas, porque unas personas les gusta más y otras menos. Tratar de mantener el equilibrio hídrico. Bueno, mantiene muchas funciones, y también algo bien importante, se maneja el placer sexual a nivel del hipotálamo, el placer sexual, ¿sí? Entonces maneja de verdad muchas funciones. Chicos, aquí hay otras estructuras, pero estas son las más importantes. Tálamo, hipotálamo, la hipófisis. Aquí se encuentra una estructura que se llama ¿cómo se llama? A ver si la tengo aquí, que de verdad juega un papel. No la tengo. No, en el aspecto emocional, sistema límbico, el sistema límbico, el sistema límbico. Yo a veces, híjole, les voy a contar así muy rápido. Era una señora que tenía pues todo para estar bien, una señora como de unos 68 años, una señora bien vestida, una posición, pues decimos mediana. Su esposo, sus hijos, se llevaban muy bien con su esposo, con sus hijos, y la señora empezó a cursar con problemas de depresión, y la depresión fue aumentando. De verdad que hasta tener un abandono de su propia persona. Y cuando iba al servicio médico, pues sí se arreglaba, pero llegaba a su casa y podía perderse por todo ese mes. Se comenzó a mandar la psicología no pudo con ella, la mandó a neurología no podía no se podía. Comenzaron a hacer muchos estudios de tomografías, estudios, y se pensaba ahí, se pensaba que pudiera tener un problema a nivel del sistema límbico, que ya su depresión no era de tipo exógena, sino era endógena, y que por muchas cosas el problema era sustancias neurotransmisoras, y comenzó a manejarse de verdad de una manera bien profunda, e irse hasta llegar a tratarla de operar, porque no salía, y todo se pensaba que era a nivel
límbico, que anda por aquí el sistema límbico, ¿eh? Nada más eso es un comentario. Bueno, aquí tenemos todas estas estructuras. Chicos, aquí tenemos, vean ustedes esta otra imagen, los lóbulos, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal, debajo del occipital el temporal y el tallo cerebral. Chicos, también no vamos a entrar en mucho detalle. Cada uno de los, no sé si ustedes han ido alguna vez a algún servicio de neurología. En los servicios de neurología, los consultorios, se tienen algunas imágenes, unas pegadas en la pared, en donde tienen una así propiamente, y está totalmente dividida en muchos pedacitos, y tienen muchos números. A través del tiempo se han ido dividiendo y se les ha dicho que son zonas, o más bien áreas, que el área, y se les ha manejado por áreas con números. El área 3, 3, 1, 2, el área 4, 5, el área 6, 7, 8, el área 41, 42, y así está dividido todo. Lo ven y ustedes tienen muchos nombres y muchos numeritos, y así los comienza a manejar el neurólogo para cada vez irse en el aspecto anatómico, ir descifrando un pedacito y ubicarse en un pedacito de toda esta masa encefálica. Por lo tanto, jóvenes, el óvulo frontal, en forma general, el óvulo frontal maneja un tipo de información que es, que ahí en el óvulo frontal, que es toda la parte de la periferia, ¿no? De nuestro cerebro, se manejan las funciones mentales elevadas, tales como el raciocinio, el discernir entre una cosa y otro. Se maneja el aprendizaje, la habilidad que tienen las personas de tratar de, ante un problema, comenzar a decir cómo lo puedo ir resolviendo este problema. Pues el raciocinio que nos hace diferentes a otras personas, pero también en forma general se maneja todas las funciones motoras, todo el aprendizaje que nosotros tenemos desde que nacemos y que comenzamos a caminar, a escribir, jóvenes. Por eso vamos a la escuela, porque nuestro sistema nervioso está inmaduro, y cuando vamos a la primaria, al kinder, y comenzamos a hacer bolitas, palitos, comenzamos a tratar de madurar y comenzar a fortalecer el lóbulo frontal para poder empezar a escribir, a tener el recuerdo de lo que vamos teniendo. También ahí en esas áreas se encuentran pues las necesidades básicas que tiene el ser humano. También empezamos a aprender a hablar, a escribir, a empezar a caminar, vean a los niños, primeramente para tomar un objeto lo hace en forma muy tosca, pero después, a medida en que va madurando, va teniendo lo que nosotros le llamamos un movimiento fino. Y a medida que va creciendo, por ejemplo, el aprender a andar en triciclo, el aprender a andar en bicicleta, ya ahorita en ustedes, pues la moto, el aprender a manejar, el aprender el manejo de una máquina ya más especializada, el manejo como de la computadora, todo está dado por el lóbulo frontal. Yo aquí les puse las áreas que son el 6, 7, 8, pero nada más con que nosotros sepamos en forma general lo que maneja el lóbulo frontal. El lóbulo parietal maneja el área somestésica. ¿Qué es esto?
Al lóbulo frontal le llegan todas las sensaciones que nosotros percibimos a través de el tacto, como son el dolor, la presión, la temperatura, el calor, el frío, etcétera. Está manejando áreas somestésicas. También áreas en donde pueden recibir cierto estímulo más profundas, como son tendones, ligamentos, la capa externa de los huesos largos, que es el periósteo, el músculo liso, que está alrededor de las vísceras. Todo eso lo está manejando el área somestésica, que se encuentra en el lóbulo parietal. Jóvenes, en el lóbulo occipital se encuentra el área, esa sí no la sabemos, pero perfectamente, que es el área 17, 18, 19, pero ahí llega el estímulo luminoso que fue proyectado hacia nuestros ojos, entró por la córnea pupila, atravesó todo nuestro ojo y llegó al nervio óptico, y el nervio óptico lo llevó hasta el lóbulo occipital para procesarse y obtener la respuesta en nuestro órgano efector, para que lleguemos y podamos observar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, ahí se hace evidente la visión. Entonces, en el lóbulo occipital, el área visual. En el área temporal, jóvenes, se encuentran el área 41, 42, que está la audición. El nervio auditivo lleva el estímulo de la onda sonora, lo vamos a ver cuando veamos ahorita, bueno, no ahorita, en otras clases, en el sentido del auditivo, en donde participa el nervio craneal octavo y recoge la onda sonora y lo lleva al lóbulo temporal, lo procesa, y nosotros vamos a poder escuchar todos los sonidos que se encuentren en nuestro medio externo, medio ambiente. También en el lóbulo temporal se encuentra el proceso de que ahí se hace evidente el sabor del sentido del sabor, del sentido del gusto, perdón, del gusto, del sentido del gusto, el sentido del olfato, también en el lóbulo temporal. Lóbulo temporal. Y también se maneja lo que se llama el lenguaje articulado, que se llama el área de Broca, que es el área 44-45. Fíjense que en el siglo pasado, y parece fue en Inglaterra o en Francia, había esta persona que se apellidaba Broca, y se hacían muchos estudios. Estaba el florecimiento muy importante de la neurología, y hacían muchas trepanaciones, o sea, trabajar con el cerebro. Y había un señor que se llamaba Broca, que tenía muchas convulsiones, y los neurólogos de ese tiempo, años 30 más o menos, le dijeron a los familiares y al señor que podía mejorar si se le hacía una lobectomía del lóbulo temporal. Se somete a la cirugía, sale de la cirugía y le quitaron una parte del lóbulo, no todo, y se recupera, y pues sí disminuyeron las convulsiones, pero ¿qué creen? Ya no pudo hablar, ya no podía hablar, y nada más emitía sonidos. Le decían que se iba a recuperar. Pasaron los días, las semanas, los meses, y se convirtieron en años. Lo que pasa es que después le comenzaron a hacer muchos estudios a esta persona, comenzaron a hacer estudios de patología en cerebros de otra persona, tratar de manejar, de hacer muchas preparaciones a nivel del lóbulo temporal, y se encontraron que había ahí una área que manejaba el lenguaje articulado. Sabemos que el lenguaje tiene mucho que ver, el hablar, con la laringe, con el cerebro, y también, en especial ahorita, un lenguaje articulado, el poder articular palabras, se encuentra que está a nivel del área
del lóbulo temporal, aunque también se piensa que hay una participación ahí en el lóbulo frontal, jóvenes. Y entonces esta persona muere a los años y los neurólogos de ese tiempo pidieron que si podían donarle el cerebro y comenzaron a hacer muchos estudios en el cerebro de esta persona con este apellido, incluso quedó lo que quedaba del cerebro como un modelo y todavía lo tienen ahí en las universidades, en los museos, y en honor a esa persona le pusieron el área de Broca o del lenguaje articulado porque él lo perdió por que le hicieron la lobectomía. Sí, jóvenes, entonces, lóbulo frontal, funciones mentales elevadas y funciones motoras, todo lo que significa aprendizaje motor, todo lo que significa el aprender a hacer algo, ¿sí? El lóbulo parietal, sensaciones, ¿sí? Que pueden ser desde la parte más superficial de la epidermis hasta la parte más profunda e irnos a músculo liso, ¿sí? Al hueso que es el periósteo. El temporal, la área de la visión. El lóbulo occipital, el área de la visión y el temporal, muchas cosas, ¿eh? El que podamos oír, el área de la audición, el área del lenguaje articulado, se interpreta el gusto, el olfato. Entonces, el temporal maneja funciones muy importantes. Chicos, aquí no la tengo, pero ahora todo esto, todos estos lóbulos, todo lo que significa el encéfalo, se maneja dos tipos de sustancia, que se llama sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris y se han hecho cuando se tiene un corte longitudinal y vemos la cara interna, porque no se ve en la cara externa, sino en la cara interna, y lo vemos de lado, comenzamos a ver que hay como una separación entre la periferia y la parte central del cerebro, y así también algunas estructuras como son cerebelo, y vemos que en la periferia se ve grisáceo y en la parte central se va viendo más claro. De ahí se comenzó a hacer muchos estudios qué había en esa sustancia, por qué era el cambio. Y en la sustancia gris, que después recibió ese nombre, se encuentra por muchos estudios de preparaciones fijas. Ahí en la sustancia gris se encuentra de las neuronas, el cuerpo o soma, las dendritas y la porción proximal del axón. El acúmulo, la gran cantidad, porque nacemos con millones de neuronas, la gran cantidad de neuronas hace que esa área de esa parte del cerebro tome una coloración más oscura. Por eso se le llamó sustancia gris. Y si empezamos a ver dónde se lleva procesamiento de la información, pues se está llevando en el cuerpo soma. Está recogiendo la dendrita, el estímulo, se lo está pasando al cuerpo soma, la está procesando, se están llevando sinapsis, procesamiento de la información. Y la primera parte, ¿no? Del axón, donde el cuerpo le pasa el estímulo a el axón. Y jóvenes, en la sustancia blanca se encuentra que nada más hay axones y en los axones no hay procesamiento de la información, no hay ese procesamiento. Entonces, nada más es axón. Todo el cerebro tiene la sustancia gris en la periferia, la sustancia blanca en el centro. Lo mismo sucede en cerebelo y parte de lo que es el tallo cerebral. Jóvenes, no sé si tienen alguna duda en cuanto a cerebro.
¿O hasta aquí? No, Miss. Bueno, seguimos con otra estructura. Veamos aquí la estructura que se encuentra, que forma parte del sistema nervioso y parte del sistema nervioso central y parte del encéfalo, que es esta estructura que se encuentra debajo, en la parte posterior de nuestro cerebro y por debajo del lóbulo occipital, que es el cerebelo. Otra relación anatómica, en la cara anterior se encuentra el tallo cerebral. Entonces, está en la parte posterior de nuestro cerebro, debajo del occipital, y en la cara anterior está en relación al tallo cerebral. Jóvenes, es este cerebro, es como si fuera un cerebro, pero en chiquito, se le llama cerebelo. El cerebelo tiene un peso de aproximadamente 120 gramos. 120 gramos. Si lo comparamos con el cerebro 1,200 gramos. Aquí 120. Entonces, 1 kilo menos, ¿no? Y son 120 gramos. Tiene una cara externa, nuestro cerebro, el cerebelo, perdón. Y si nosotros vemos la cara externa del cerebelo, da la apariencia de una mariposa con sus alas abiertas, una mariposa y sus alitas abiertas, ¿sí? Pero en la parte interna, da la imagen, así, bueno, antes de avanzar y para que veamos por qué, tiene en su cara externa esto, que son la mariposa con sus alas abiertas, y también tiene 2 lóbulos, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y por dentro, en su parte interna, se unen por una estructura también de tejido conectivo muy resistente, que aquí no se le llama cuerpo calloso, se le llama vermix o cuerpo vermifórmico, vermix, pero en sí le llamamos vermix. Y entonces este vermix está uniendo a los 2 lóbulos del cerebelo. Cuando se hace un corte longitudinal y separamos los 2 lóbulos, nos dan una imagen, jóvenes, la cara interna del cerebelo da la imagen de un árbol, como si fuera su tronquito, y de ahí comienza toda la ramificación. Y se da en todo lo que es los hemisferios, toda la cara interna, vean ustedes, está la ramificación, con lo cual al cerebelo se le conoce también como el árbol de la vida, el árbol de la vida. Jóvenes, este cerebelo tiene como función, acá está, tiene como función, mantener el equilibrio, pero durante la marcha. El equilibrio durante la marcha. O sea, es esto, porque el poderme levantar y mantenerme sin irme de lado, lo está manejando un nervio craneal, que es el octavo par craneal, que ya veremos en las próximas clases, nos permite mantener el equilibrio de pie. Y el cerebelo nos permite mantener el equilibrio, pero ¿cuándo? Al caminar, ¿sí? Veamos cuando hay gente que toma, pues cuando va caminando, cómo se va de un lado a otro, ¿no? Se intoxica ahí el cerebelo. Entonces, esta es la función. Chicos, pues eso es lo más importante de cerebelo. También aquí el cerebelo, como lo vamos a ver en la práctica, el cerebelo tiene unas células que son células de apoyo del tejido nervioso, de la nuclea, que son de las células más grandes, que se llaman células de Purkinje, y las encontramos específicamente aquí en cerebelo. Esas células grandes, células de Purkinje, sirven de apoyo y tiene un cuerpo que tiene la forma como de una pera,
así, ¿sí? Una parte ancha y se va adelgazando con su axón. Ese es nada más aspectos, pero la función del cerebelo es bien importante, ¿eh? El equilibrio al caminar. Chicos, tenemos la siguiente estructura, aquí la tenemos, vean, no sé, me gustó mucho esta imagen, vean un corte longitudinal, la parte interna del cerebro y todo lo que es encéfalo, vean el cerebelo, cómo tiene la forma de un árbol. Se le llama el árbol de la vida. Ahora, chicos, por delante del cerebelo se encuentra otra estructura que se le llama tallo cerebral. Tallo. De aquí, debajo del tálamo, de aquí, de estas estructuras, este es el tálamo, por aquí se encuentra esa estructura que se llama tallo cerebral, que va a ser la continuación de toda esta masa encefálica. Ese tallo cerebral, toda la extensión recibe tallo cerebral y está contenida dentro dentro del cráneo, ¿sí? No ha salido, todo esto no sale del cráneo, está contenida dentro del cráneo. El tallo cerebral se le divide en 3 secciones. Una que se llama mesencéfalo, 2, la continuación, porque como que sobresale una parte y a esa parte que sobresale se le llama protuberancia, como que protruye, ¿no? Sale. Entonces se llama protuberancia. Y la última parte, es una parte chiquita, se le llama bulbo raquídeo. Funciones muy importantes llevan cada una de estas secciones. La protuberancia, la parte más arriba que se llama mesencéfalo, ahí hacen su actividad los nervios craneales tercero y cuarto. El tercero es el nervio motor ocular y el cuarto es el patético, que nos controlan movimientos de ojo, tanto el tercero como el cuarto. Funciones del ojo, párpado, pupila, todo en relación al ojo. Acá, chicos, la siguiente parte se llama protuberancia. La protuberancia tiene funciones porque ahí actúan los nervios craneales sexto y séptimo. El sexto es el motor ocular externo y que también ejerce funciones en el movimiento del ojo. Hay 3 nervios que intervienen en los movimientos del ojo, ¿eh? Es muy especial. Y también el séptimo, que es el nervio facial, el que nos permite tener la simetría del lado derecho con el lado izquierdo y que no se nos desvíe la comisura del labio, del ojo o de la nariz. Es el nervio facial. Y esta partecita, la última del tallo cerebral, se llama bulbo raquídeo. Ese bulbo raquídeo juega un papel muy, muy importante, pero muy importante, porque más que los anteriores, porque aquí en el bulbo raquídeo se encuentran los centros que intervienen para la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Se les llaman los centros cardiorrespiratorios. Desde el bulbo cerebral está controlando la frecuencia respiratoria de nuestro aparato respiratorio, la inspiración, la expiración y que se está llevando hematosis. Siempre que haya inspiración y haya una expiración, hubo acá hematosis y por lo tanto está controlando esos movimientos respiratorios a través de la musculatura que se encuentra en el tórax, a los lados de la laringe. Y jóvenes se encuentran, ahí se mantiene el control y se manda información a la musculatura del músculo, que es el músculo cardíaco, para que se lleve a cabo el procesamiento de los movimientos respiratorios, que es la frecuencia cardíaca. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Es la frecuencia cardíaca. Jóvenes, por lo tanto, miren, si lo vemos,
está aquí occipital, aquí está occipital. Por atrás tiene al cerebro, al cerebelo, y por delante está el tallo cerebral. Vean esta partecita. Esta partecita es el bulbo raquídeo, bulbo raquídeo. Y está coincidiendo en la base del cráneo, la parte ósea, jóvenes, la parte ósea, con lo cual cualquier golpe que lleve una persona en la base del cráneo, acá por acá, ¿sí? Y que afecte el bulbo raquídeo, se va a ver afectado el centro cardiorrespiratorio, con lo cual esas personas pueden presentar un paro cardiorrespiratorio y en minutos de verdad se puede morir esa persona. Cuando pierde el conocimiento, se cae, se pierde el conocimiento y no reacciona, pues se manda a pedir la ambulancia o algo, y a veces no tarda mucho, son 10 minutos, pero ya cuando llegó la ambulancia, esa persona ya murió. ¿Por qué? Y ahí ustedes han visto también cuando en las escenas, cuando caen de que se pegan aquí en la base del cráneo, cómo se mueren. Y no cayeron de una distancia muy grande, pero el sitio. Y sobre todo que haya afectado lo que es el bulbo raquídeo, porque ahí se encuentra el centro cardiorrespiratorio. Jóvenes, también a nivel del bulbo se encuentran centros que controlan el vómito, la tos, el estornudo. Bueno, pero esos serían desde el punto de vista secundario. Lo importante es ¿cómo se llama? La respiración y el movimiento y los ruidos y la frecuencia cardíaca. Aquí veamos como estructuras separadas, cerebelo por atrás, tallo cerebral por delante. La primera estructura, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Aquí el bulbo raquídeo, muy importante, centro cardiorrespiratorio, el centro del vómito y el tos, hipo, reflejos. Mesencéfalo, actividad de lo que yo les he estado mencionando, está aquí. Chicos, pasamos la continuación de aquí del bulbo raquídeo y que ya termina la base del cráneo y empieza la columna vertebral, empieza toda columna vertebral, vendría siendo la médula espinal, que va guardada dentro del agujero de cada uno de las vértebras. 7 vértebras, 7 a 8 vértebras, son 7 vértebras cervicales, o 12 dorsales, 5 lumbares, sacro 5 y coxis, con lo cual empieza y se va guardando en el agujero que está por detrás del cuerpo vertebral, va guardada como en forma de un cordón redondo, y va guardado aquí en nuestra columna vertebral y sería la estructura, la continuación de nuestra masa encefálica del cerebro, que sería aquí, es la continuación. Se le llama médula espinal. Aquí, jóvenes, la médula espinal, vamos a estudiarlo y todo lo que habíamos dicho de aspectos de sustancia gris, sustancia blanca, todo es al revés en médula espinal, todo al revés. Jóvenes, la sustancia gris aquí juega un papel muy importante porque la sustancia gris se va a encontrar en la periferia y la blanca, la sustancia gris en el centro, la sustancia gris en el centro, la blanca en la periferia. Pero ahora, la sustancia gris que está en el centro, en médula,
tiene la forma de una H, pero no así nada más como dibujándola así nada más, pero como si estuvieran así gruesa esa H. Acuérdense que el H tiene dos partes superiores y dos partes inferiores, dos bracitos, dos brazos superiores, dos brazos inferiores. Entonces, veamos aquí, este es un corte transversal de médula y le estamos viendo de arriba a abajo, sustancia blanca en la periferia y sustancia gris en el centro en forma de una H. Esos bracitos que quedan arriba, diríamos nosotros, pues se le llama astas, diríamos, son las astas anteriores. No, jóvenes, aquí todo es al revés. Estas que están acá se le llaman astas anteriores o ventral, porque está como si estuviéramos en nuestro vientre, ventral, anterior. Entonces son astas anteriores o ventrales. Y son dos, una del lado derecho y una del lado izquierdo. Y la que están abajo, las astas, serían astas anteriores o ventrales. Las de arriba, ya me equivoqué. Las de arriba, otra vez, las de arriba son astas posteriores o dorsales. Las de abajo, astas anteriores y ventral. A ver, ¿por qué no me dicen, chicos? ¿Por qué no me interrumpen? Ventral es anterior por nuestro vientre. Entonces, astas posteriores o dorsales. Las que están en la parte posterior son llamadas astas anteriores o ventrales. A nivel de la columna dorsal aparecen unas astas que se le llaman astas laterales o mediales. Aquí en estas astas, que es la sustancia gris, se encuentran cuerpos neuronales, se está procesando información, y está llegando información aferente y también se está mandando información eferente. Chicos, las astas posteriores o dorsales llevan información o manejan información aferente o sensitiva de afuera de la periferia hacia el centro. Se procesa y se las manda a las astas anteriores o ventrales. Por lo tanto, las astas anteriores o ventrales llevan información eferente o motoneurona. Por eso lo veíamos en el arco reflejo, ¿sí? En el arco reflejo, aquí veíamos dirección aferente y aquí abajo veíamos dirección eferente o motora. Chicos, en esta parte donde se unen el sitio de separación de los brazos o de las astas, hay un agujero que se le llama agujero ependimario. También en la parte anterior hay un surco, una prominencia que se le llama surco medial posterior, porque todo está al revés, surco medial, dorsal o posterior. Y abajo, acá abajo, se le llama también el surco, acá, surco medial anterior o ventral. ¿Sí estamos? ¿Qué van? La médula espinal, ¿qué va a controlar? Como lo vamos a ver la próxima semana, que veamos nervios periféricos, el sistema nervioso periférico, y que veamos nervios raquídeos, nervios craneales, y vamos a ver también sistema nervioso autónomo. Jóvenes, la médula va a controlar, me voy adelantando un poco, va a controlar toda la sensibilidad y el movimiento
de miembros superiores, miembros inferiores, la musculatura que se encuentra en tórax anterior y posterior, y también ciertos movimientos del cuello, no de cabeza, de cabeza, sino de cuello. Todo está controlado aquí por la médula espinal a través de los nervios raquídeos. Pero eso ya lo veríamos la siguiente semana. Chicos, miren, y voy a regresar aquí a esta imagen. Vimos ahorita todo lo que fue sistema nervioso con encéfalo y médula, la distribución de las sustancias en cerebro, cerebelo y tallo cerebral, todas las funciones, la médula espinal, la distribución de las sustancias, y que aquí la médula espinal va a ser muy importante para este tipo de tejido de sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y la médula va a estar procesando y manejando la sensibilidad y la motricidad de miembros superiores e inferiores y musculatura del tórax. Por eso les dije, ¿se acuerdan que les dije cuáles son los componentes del arco reflejo? El camino que sigue el impulso nervioso. Aquí tenemos un receptor, le mando un estímulo que es miembro inferior. La rodilla es miembro inferior, viaja por la neurona eferente o motoneurona y llega a las astas posteriores o dorsales. Se procesa la información en médula, por eso aquí tenemos corte de médula, y se procesa, se manda la información a través de las astas anteriores o ventrales y agarra a la neurona eferente o motora. Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, y llega al efector, que es el músculo. Y por eso pues, se pone esta imagen de la médula, porque miembros superiores, miembros inferiores, tórax, ¿no? La musculatura de tórax y parte del cuello está controlada toda, no por el cerebro, sino por la médula espinal. Vamos a ir viéndolo la próxima semana, viendo todo lo que es sistema nervioso periférico, con nervios raquídeos, craneales y sistema nervioso autónomo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? No, maestra. Bueno, no, profesora. ¿no? Bueno, ya entonces, ya después les mandaré esta presentación. El miércoles, jóvenes, tenemos laboratorio. Es una práctica que implica lo que es sistema nervioso, pero está sencilla y hay unas actividades que hacer con respecto a los órganos de los sentidos, que también lo vamos a ver, pero nos vamos a ir adelantando un poquito y ya en parte teórica ya lo veríamos bien lo que es los órganos de los sentidos. ¿Sí, chicos? Bueno, pues si no hay dudas, nos veríamos el próximo miércoles. Que tengan muy bonito fin de semana. Síganse cuidando mucho y bonito fin. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias, Miss. Hasta luego. Gracias, igual. Adiós, que les vaya muy bien. Gracias.